Buenos días, doctora. ¿Se escucha bien? Bien, están todos compartiendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, doctora. El día de hoy vamos a cambiar entonces de rubro y vamos a ingresar a ver qué características tiene la infección bacteriana. Antes de comenzar nuestra bacteriología sistemática, que representa el estudiar microorganismo por microorganismo, a partir del día de hoy hemos dicho que las clases son 6:30 de la mañana hasta las 7 y nos damos un tiempito para llegar a la práctica, ¿no es cierto? Bien, entonces hoy comenzamos con la infección bacteriana para luego ya empezar la microbiota y posteriormente ya ingresar a la bacteriología sistemática. Estamos casi listos con 2 temas más para dar el primer parcial, que es el contenido del primer parcial. Vamos a hablar entonces de qué se entiende por salud y qué se entiende por enfermedad. Si todos reconocemos que cuando estamos sanos, tenemos que ejercer normalmente todas nuestras funciones, entonces decimos que salud es el estado en el que un ser orgánico ejerce normalmente sus funciones. Ahora, salud es un estado también de completo bienestar, tanto físico como mental. Ese estado de bienestar completo, conocido con el nombre de salud, es muy importante conservarlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, la presencia de molestias, la presencia de molestias que se conocen con el nombre de enfermedades. Enfermedad, entonces, ¿qué es? También es una alteración grave de la salud, ¿no es cierto? A eso le llamamos enfermedad. Una vez que hemos definido qué es salud y qué es enfermedad, podemos recordar a nuestro maestro coach con sus postulados que se acuerdan que les había dicho que eran muy importantes porque era la identificación de bacterias que causan enfermedades en el ser humano. Koch descubrió y dijo en su primer postulado que un microorganismo debe encontrarse en todos los casos de la enfermedad y su distribución en el organismo tiene que concordar con las lesiones observadas. El microorganismo también se tiene que cultivar in vitro durante varias generaciones. Eso dicen los 2 primeros postulados de Koch. O sea, quiere decir que si para que el microorganismo sea el mismo, tiene que pasar generación tras generación y varias generaciones puede volverse a cultivar el mismo microorganismo que causa enfermedad. El tercer postulado de Koch dijo: cuando un cultivo puro se inocula en un animal susceptible, también le tiene que causar la enfermedad típica. O sea, se puede reproducir la enfermedad inoculando en un animal. Y el último postulado de Koch dijo: el microorganismo se tiene que aislar de nuevo a partir de las lesiones de las enfermedades producidas en forma experimental. Entonces, con todos estos postulados, Koch atribuyó al microorganismo su poder patógeno. Ahora bien, si seguimos con las definiciones, hay que ver que estos microorganismos, que son los agentes etiológicos de las enfermedades, tienen pues sus propiedades. No es porque ellos quieren ser, no, tienen propiedades. La primera propiedad que tiene que tener un microorganismo es la infectividad. ¿Qué quiere decir? Que es una capacidad de ingresar al agente biológico, penetrarlo, multiplicarse en el organismo de otro ser vivo o a partir de su puerta de entrada. Tiene que tener además invasividad, que es una capacidad de invadir a los tejidos vecinos a la puerta de entrada.
Puede ingresar por la piel, pero tiene que invadir la sangre, tiene que invadir el tejido peritoneal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? También tiene que tener un microorganismo toxigenicidad. ¿Qué es la toxigenicidad? Es la capacidad de producir sustancias tóxicas o toxinas para afectar ¿a quién? Al ser humano. ¿Qué cosas hemos visto que producen los microorganismos? Endotoxinas al interior de los mismos y exotoxinas al exterior. Tiene que tener además otra propiedad que es la de producir enzimas. Tiene que producir enzimas. ¿Qué tipo de enzimas tiene que producir el microorganismo? Enzimas que puedan ser capaces de transformar reacciones en el organismo del huésped. ¿No es cierto? Esas enzimas tienen que actuar sobre los tejidos de los organismos. También tiene que tener patogenicidad, que es una potencia del agente biológico para producir enfermedades en cualquier ser vivo. Además de todas estas, tiene que tener un grado de virulencia el microorganismo. ¿Y cómo definimos la virulencia? La virulencia es la capacidad o el grado de severidad o de patogenicidad de un agente biológico. Llámese agente biológico al microorganismo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esa virulencia, esa capacidad de ser patógeno que tiene el microorganismo, se puede medir. Hay de virulencia moderada, de virulencia mediana, de virulencia severa, en virtud de su patogenicidad o al daño que causa. Ahora, también un agente etiológico o un microorganismo tiene que ser mutagénico. ¿Qué será eso de mutagénico? Que puede mutar, tiene capacidad de que algunos microorganismos pueden alterar o modificar las características de su especie bajo condiciones especiales. Por ejemplo, los cambios que dan lugar en uno o en varios genes de su organismo, como por ejemplo el VIH, como por ejemplo la gripe aviar, como por ejemplo el H1N1. Todo el tiempo están mutando. De H1N1 ha mutado a H2N2, de H2N2 a H3N1, H3N2, y así sucesivamente. Lo mismo está pasando con el COVID, ¿no es cierto? Son mutagénicos los agentes etiológicos. Entonces, esa es otra de sus propiedades que les da, pues, patogenicidad. Y por último, la última, que tiene que ser inmunógeno o antigénico. ¿Y qué es esto? Es la capacidad que tienen los agentes de impresionar al sistema inmune de los sistemas vivos, de los seres vivos. ¿Para qué? Para que el sistema inmune le dé una respuesta cuando detecte la presencia del microorganismo. ¿Y cómo será la respuesta? La producción de anticuerpos. O sea, va a evidenciar, va a ser capaz de propiciar el agente etiológico una reacción antígeno-anticuerpo. Bien, también tenemos que se podrá transmitir la enfermedad de una persona a otra. Y habrán mecanismos de transmisión para la enfermedad. Ahora, ¿qué mecanismos de transmisión van a existir para la enfermedad? Primero, la forma en la que los agentes biológicos van a ser trasladados de un huésped susceptible, ya sea por vía directa, de persona a persona. O sea, yo contagio a mi vecino me puede contagiar a mí, más o menos. Así es la situación. Esa es la vía directa inmediata, por contacto físico. También mediante las relaciones sexuales. También mediante la transfusión transplacentaria,
donde la madre le pasa al feto, ¿no es cierto? O durante el parto, transparto, o mediata. Esa es una vía directa, inmediata, que no necesita contacto físico. La vía indirecta puede ser la indirecta aerógena, que yo me estoy contagiando del aire, que puede ser que me está contagiando unos vectores, como el virus del dengue, por ejemplo, me está contagiando el mosquito, ¿no es cierto? Que es el vector, el agente vivo que está transportando a un agente infeccioso. O me estoy contagiando en forma indirecta tomando agua o bebiendo agua contaminada o comiendo un alimento contaminado en las islas o comiendo un objeto o manipulando objetos contaminados como dinero, por ejemplo, sin lavarme las manos, etcétera, etcétera. Esas son las vías indirectas de adquirir infección, de ver la transmisión de la infección. Y así hay numerosas bacterias que nos contaminamos de esa manera. Por ejemplo, la salmonelosis. Por ejemplo, los campylobacters. Estos que producen la gastritis, el Helicobacter pylori, son capaces de infectar animales pueden ser transmitidos en productos alimenticios, como los pollos, los productos de los huevos, las mayonesas, las salsas, las cremas, en fin, por vía indirecta. Ahora, eso no quiere decir que dejemos de lado las puertas de entrada. Las puertas de entrada para el ser humano pueden ser dadas como los lugares por donde va a penetrar el agente infeccioso al huésped. Entonces, y esas pueden ser artificiales o naturales. Las naturales son las que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las fosas nasales, la boca, el ano, la piel, las mucosas. Son fosas por las cuales puede transmitirse una infección. Y las artificiales pueden ser aquellas que se realicen por la ruptura de la piel, por la punción traumática en la piel. Por ejemplo, estas heridas que se producen por lesiones punzocortantes, como los cuchillos, ¿no es cierto? La gente que se infecta porque ha sido acuchillada. Solo Dios sabe con qué cuchillo. No era pues un cuchillo limpio, ¿no es cierto? Lleno de microorganismos. Ahora, pueden haber otras también fuentes anormales, como las quemaduras, por donde puedan ingresar los microorganismos, las laceraciones en la piel y otras lesiones. En fin, numerosas son las puertas de entrada artificiales y también fáciles las naturales. Entonces, ¿cómo nos definimos al proceso infeccioso? Se da el proceso infeccioso cuando una vez dentro del cuerpo, las bacterias son capaces de adherirse a sus células huésped. En primer lugar van a ser las células epiteliales, las de la piel, ¿no es cierto? Se ingresa por la piel. Ese será el sitio primario de la infección. En la piel se van a multiplicar y se van a diseminar a través de los tejidos por el sistema linfático hasta el torrente sanguíneo, y el microorganismo puede causar una bacteremia. Cuando la sangre se contamina, se infecta por la bacteria, se conoce como bacteremia. Ahora, puede haber bacterias que son transitorias, que pasan rápidamente, o pueden haber bacteremias permanentes, como por ejemplo la neumonía neumocócica. Esa no es una bacteremia muchas veces, o es a veces transitoria y a veces se comporta como permanente. Muy difícil de erradicar la bacteremia neumocócica, producida por un microorganismo, por un agente causal como es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cosas más habrán de importantes para reconocer en el proceso
infeccioso. La genómica y la patogenicidad bacteriana. Estamos acabando de salir del tema de genética de los microorganismos, y donde hemos visto que las bacterias pueden tener mutaciones, interacciones genéticas limitadas, porque pueden cambiar sus cromosomas, adaptarse y supervivir a determinados entornos ambientales. Ellas se adaptan, cambiando sus cromosomas en distintos ambientes. También las bacterias pueden tener una naturaleza clonal, heredada de las bacterias patógenas, de un solo clon. Por ejemplo, Neisseria meningitidis serogrupo A. Esta es una bacteria bien peligrosa cuando surge en alguna área geográfica en particular. Entonces, por ejemplo, se la puede marcar a esta bacteria y se ve que Neisseria meningitidis serogrupo A está, por ejemplo, en el Brasil, en un sector de alguna parte geográfica del Brasil. Por esta patogenicidad que tiene, va a tratar de, y gracias a sus elementos genéticos móviles, puede construir un islote de patogenicidad en el sitio o en otro sitio. Entonces, yendo a otra localidad geográfica, y se puede decir, ya no hablar solamente de una contaminación ni de un brote infeccioso, tendremos que hablar de una epidemia o de un foco epidémico. Y si todavía se generalizara aún más, tendríamos que hablar de una pandemia, ¿no es cierto? Bien. Entonces, los factores de virulencia de los microorganismos se pueden regular. Pueden regularse. ¿Por qué? Porque los microorganismos dan señales, producen señales ambientales por las que expresan genes de virulencia. Y tienen además disponibilidad total. Y ahí tenemos los factores de virulencia como factores de adherencia, toxinas, exotoxinas, fimbrias, esos son factores porque se adhieren a otras células para traspasar sus características virulentas. También pueden haber características genéticas, bioquímicas, estructurales en la molécula del huésped para causar daños. Por eso es que invaden células y tejidos. Por ejemplo, Salmonella invade tejidos a través de la unión entre las células epiteliales. Le gusta estar presente en la unión entre una célula y la otra. Otras como Yersinia, Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, invaden tipos especiales de células y luego penetran recién a los tejidos. Una vez dentro de las células, están encerradas en vacuolas, luego las disuelven ellas las vacuolas y la bacteria se dispersa en todo el citoplasma. Y así van extendiéndose y van dando signos y síntomas de enfermedad, de patogenicidad y de virulencia. Entonces, es muy importante reconocer que la patogenicidad se refiere a los mecanismos de infección y al desarrollo de la enfermedad. Y la virulencia es mediada por grados de patogenicidad. También podemos hablar de los factores de virulencia. Y si yo les pido en el examen que señalen los factores de virulencia del proceso infeccioso, ustedes me van a tener que hablar los pilis, las fimbrias. ¿Por qué? Porque hemos dicho que estos organelos no estructurales, que a veces están en algunas bacterias y otras no, promueven la colonización, ya que se adhieren a los receptores de las células blancas e impiden su fagocitosis. Por ejemplo, los pilis de la Neisseria gonorrea. Facilita que se adhiera este microorganismo a las células epiteliales, confiriéndole resistencia a la fagocitosis.
o sea, evitando ser fagocitada. También las fimbrias de los Streptococcus pyogenes cuentan con factores de virulencia como la proteína M. Otros factores de virulencia son las adhesinas. ¿Y qué serán las adhesinas? Las adhesinas no son otra cosa que proteínas estructurales diferentes a los pilis y que se encuentran presentes en una gran proporción de bacterias. Por ejemplo, tenemos la proteína A de la pared celular. ¿De quién? Del Staphylococcus aureus. Ese va a ser el primer microorganismo que vamos a estudiar en la bacteriología sistemática este año. Luego tendremos al Streptococcus pyogenes y estos se van a unir al epitelio faríngeo mediante la proteína F, que actúa justamente como una adhesina. El ácido lipoteicoico de pared celular y la proteína M, que está presente en los pilis, también son factores de virulencia, también se comportan como adhesinas. Y tenemos que otros factores de virulencia, la cápsula. O sea, y miren cuántos ya hemos mencionado. La cápsula es un polímero extracelular. Hemos visto que cuando los microorganismos tienen cápsula son más virulentos, ¿no? Entonces, siempre acuérdense de nombrarlo junto con los factores de virulencia. Generalmente es un polisacárido, protege contra la fagocitosis, pero el glucocálix tiene una función muy importante en la adhesión de las bacterias. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa presenta cápsula e impide que sea fagocitada. Ahora, hay factores enzimáticos también que son factores de virulencia. Las invasidas, por ejemplo, las neuroaminidasas, que degradan el ácido neuramínico y que está como componente del epitelio de la mucosa intestinal. ¿Qué microorganismo destruye esto? La Shigella. Shigella dysenteriae, por ejemplo. O Clostridium perfringens, que es un anaerobio, un microorganismo anaerobio, va a destruir la colagenasa, que va a degradar el colágeno. Otras bacterias van a depender de un solo factor de virulencia, como por ejemplo el Clostridium tetani y el Corynebacterium diphtheriae, que van a producir sus toxinas. En el caso del Clostridium tetani, va a producir la tetanospasmina. Esa es su toxina, por la cual van a producir, ese es su factor de virulencia. Y Corynebacterium diphtheriae va a producir también la toxina de la difteria, ¿no? O sea, son muy importantes sus factores de virulencia. Ahora, si hablamos de toxinas, propiamente toxinas, tenemos que reconocer que hay de dos tipos. Unas toxinas bacterianas que son de naturaleza lipopolisacarídica, con pared estructural y que solo las poseen las bacterias gram negativas. Son de carácter endotóxico. ¿Qué quiere decir endotóxico? Quiere decir termoestables liberadas a la circulación con la lisis bacteriana. Y ahí podemos nombrarlo al polisacárido o llamado también antígeno somático y al lípido A. Otra toxina bacteriana serían las proteínas, que son de naturaleza proteica, productos solubles, pueden haber termolábiles liberados por la célula bacteriana. ¿Quién libera proteínas? Los gram positivos, también los gram negativos, pero lipopolisacáridos, solo los gram negativos. Ojo, esa es una diferencia. Algunas de estas toxinas se consideran sustancias venenosas y se conocen como exotoxinas, como por ejemplo la toxina del tétanos, la tetanospasmina, producida por o liberada por el Clostridium tetani. Ahora, hay también superantígenos, que son exotoxinas poco usuales. ¿Quiénes tienen superantígenos? ¿Quiénes liberan
superantígenos. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus tiene un síndrome de choque tóxico producido por algunas de sus cepas de superantígenos. Otro que tiene toxinas que alteran la integridad de las membranas plasmáticas, como las hemolicinas, que son formadoras de poros, que destruyen a los... Si yo digo hemolicina, estoy lisando a los hematíes, ¿no es cierto? Entonces destruyen a los eritrocitos y a otras células. Por ejemplo, también tienen hemolicinas los estreptococos, los estafilococos, etc. Entonces, las endotoxinas son liberadas cuando ocurre la lisis de los microorganismos y las exotoxinas son secretadas por los microorganismos o también liberadas por lisis. Ambos tipos actúan en tejidos que están al lado, cercanos o a veces distantes al sitio de invasión de los microorganismos, pero pueden ser un factor de la misma. Ahora, hay factores que tienen las bacterias para evadir a la fagocitosis y se llaman factores antifagocíticos. Entonces, las bacterias se escapan de ser fagocitadas, se ocultan al absorber componentes del huésped que está sano en su superficie celular. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, mediante su proteína A de superficie, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, poseen cápsula de polisacáridos. ¿Para qué se ponen, se encapsulan? Para evitar ser fagocitados. Entonces, otras bacterias producen factores solubles o toxinas que son capaces de ir a inhibir la quimiotaxis de los leucocitos, por ejemplo, el capsonitofaga y la Bordetella pertussis, que es un agente causal de la tosferina. Y hay otras bacterias más complicadas todavía que tienen sistemas bacterianos de secreción, que también son gram negativas, poseen paredes celulares de gran complejidad y rigidez para secretar proteínas. Y ellas son las que tienen sistemas bacterianos de secreción. Sí, sistema de secreción tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Hay otras que tienen o se comportan o accionan en biopelículas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las biopelículas cuando se localizan unas enzimas, una enzima capa de bacterias y otra capa de bacterias encima? Y llamamos biofilms o biopelículas, que son un conglomerado de bacterias interactivas que se adhieren a la superficie sólida dentro de un órgano, por ejemplo, en el organismo o dentro de una matriz de exopolisacáridos. Y ellas pueden estar conformadas por una sola especie de bacterias o por varias especies en conjunto. Ahí, por ejemplo, tenemos Staphylococcus aureus, que puede accionar, es una bacteria que le gusta trabajar en biofilms. También las levaduras, Candida albicans, está presente. Pseudomonas aeruginosa, también generalmente siempre están en las terapias intensivas. Ahora, hay otras bacterias que causan zoonosis, millones de bacterias que causan zoonosis, pero las más están actuando en función a sus biopelículas bacterianas, acumulándose unas sobre de otras y haciendo impenetrable la acción de los antibióticos. Hacen que, como están capas, los antibióticos no saben a cuál de las capas le van a pegar. ¿No es cierto? Y entonces ahí surgen los fenómenos de resistencia y cada vez nos quedan menos cantidad de antibióticos para luchar. Bien, como les había prometido, aquí hemos terminado el tema 630 y 700 y nos queda el tiempo para llegar a la práctica. Entonces, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, por favor, este es el momento de realizarla.
Tenemos 1 minuto para preguntas. Primero voy a sacar la foto de los asistentes. Me alegra, están en número de 50, eso que está muy bien. Creo que a todos les gusta madrugar. Bien, si tienen alguna duda, algo que no hayan entendido, este es un tema muy bonito y estamos listos para entrar a otro tema. La siguiente clase. Doctora, buenos días. Sí, Gladys, dígame. Tenía una consulta. No sé si me podría explicar un poco más sobre lo que es la genómica y la patogenicidad de las bacterias. Claro, Por la favor. genómica y la patogenicidad de las bacterias. Hay genes que son más virulentos que otros. A eso se refiere la genómica. Hay bacterias, hay mutaciones, por ejemplo, que son mucho más fuertes que otras, que causan más daño. Lo hemos observado en esta pandemia, ¿no es cierto? Cuando mutaban las cepas, habían cepas que se contagiaban, que pasaban de una persona a otra más rápidamente que las anteriores, y que la gente comenzaba a enfermarse, pero en forma increíble, ¿no? A eso se llama. Hay una mutación a nivel genético. Eso es la relación entre lo que es la genómica y la bacteria, y la patogenicidad. Bien. ¿Otra pregunta? Si no hay más preguntas, nos veremos en la práctica con el grupo 1 y con el grupo 2, por supuesto, el día de hoy. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora.